Punto D. Cada una de las cajas mostradas en la figura tiene una masa de 30 kilogramos y se encuentran suspendidas de una viga. Calcular la fuerza de tensión que ejerce cada uno de los cables. Llamaremos a cada una de las cajas de izquierda a derecha, caja 1, 2, 3 y 4. Y trabajaremos independientemente con cada una de ellas. Vamos con la caja 1. Aquí tenemos una sola soga vertical y hacia arriba, y como sabemos el peso tendrá también una dirección vertical. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en I será tensión menos peso, el resultado será igual a 0 porque el cuerpo está en equilibrio. Como queremos hallar T, pasamos masa por gravedad hacia la derecha, con signo positivo, sustituimos la masa por 30 y la gravedad por 9,8. Hacemos el cálculo y ya obtenemos el resultado de la tensión. Vamos a la caja 2. Acá tenemos dos cables sosteniendo la caja. Este ángulo mide 30, por lo tanto, tenemos el eje Y y el eje X. Notemos que el eje Y atraviesa al ángulo justo al medio, por lo tanto, nos quedan dos ángulos de 15 grados. Aquí tenemos la situación en el gráfico cartesiano. Como tenemos el ángulo con respecto al eje de las Y, la componente horizontal de esta fuerza se calculará con el seno y las verticales con el coseno. Esta fuerza se descompone sobre el eje y se calcula de esta manera: T1 por coseno de 15. Esta fuerza también tiene una componente horizontal que se calcula T1 por seno de 15. Algo parecido sucede con la fuerza 2, la cual se llama tensión 2. Su componente vertical se calcula T2 por coseno de 15 y la horizontal T2 por seno de 15. Hacia abajo tenemos el peso. Como nos interesan solamente las componentes, tomamos solamente esas fuerzas. Tenemos la componente vertical de T1 y de T2. Lo que sucede es que están una encima de la otra, pero tenemos dos vectores aquí. Para poder visualizar mejor, hacemos un diagrama de cuerpo libre de la situación, donde dibujamos estas dos fuerzas separadas. Notemos entonces que sobre el eje de las Y tenemos tres fuerzas, dos hacia arriba y una hacia abajo. Basándonos en el gráfico podemos plantear la ecuación del eje de las Y. La suma de las fuerzas en Y será entonces la suma de estas dos menos el peso. Y como está en equilibrio, el resultado me da 0. Pasamos el peso hacia la derecha. De los dos términos que nos quedaron, notemos que tenemos factor común coseno de 15, que escribimos abajo. Esto que es común. Y como es un factor común, si lo sacamos hacia afuera, adentro nos quedará T1 y T2, adentro de este paréntesis. Recordemos que T1 y T2 tienen el mismo valor. Por lo tanto, en la expresión, en lugar de escribir T2 en esta posición, podemos escribir también T1. Quedándonos así, y sabemos que es exactamente el mismo valor de toda la ecuación, porque no se alteró debido a que estas dos tensiones son iguales. Entonces T1 más T1 me da 2T1. Coseno de 15 baja. Luego, como está multiplicando, pasamos dividiendo a coseno de 15 y también al 2, ya que está multiplicando y pasa dividiendo. Ya tenemos despejada hasta acá T1. Solamente sustituimos los valores, la masa por 30, la gravedad por 9,8 y hacemos el cálculo. Así obtenemos la tensión 1, pero sabemos que es igual a la tensión 2, por lo tanto, también hallamos ya su valor. Caja 3. Tenemos el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos la representación en el gráfico cartesiano, tendríamos el eje X y el eje Y y dos fuerzas, una encima de la otra, que serían T1 y T2. Si miramos el dibujo es más fácil plantear la ecuación sobre el eje de la Y. Recordemos que las tensiones son iguales, T1 es igual a T2. Entonces la suma de fuerzas en Y es igual a T1 más T2, las dos van para arriba, sumadas, menos el peso. Como T1 y T2 son iguales, en lugar de escribir T2 podemos escribir T1, pasamos el peso hacia la derecha, T1 más T1, 2T1, en lo que está multiplicando pasa dividiendo, ya tenemos despejada la tensión 1, sustituimos los valores de la masa y la gravedad, hacemos el cálculo y ya tenemos el resultado de T1, que como es igual a T2, también acabamos de hallarlo. Última caja. Tenemos aquí el esquema, llevamos eso a el gráfico cartesiano, tenemos las tensiones y hallamos las componentes verticales y horizontales de estas fuerzas. Tenemos tensión 1, que se descompone sobre el eje X y sobre el eje Y. También tenemos la tensión 2, que se descompone sobre el eje de las X y el eje de las Y. Tenemos el ángulo con respecto al eje vertical, por lo tanto las componentes sobre X se calcularán con seno y sobre el eje Y con coseno. El ángulo es de 150. Como trazamos el eje de las Y verticalmente, nos quedan dos ángulos cada uno de 75 grados. Nos interesa analizar el eje de las Y, a las fuerzas verticales. Entonces podemos hacer un diagrama de cuerpo libre como el que tenemos aquí. Recordemos que acá tenemos dos fuerzas, una componente de T1 y otra componente de T2, que serían las que están marcadas en este momento. Entonces la suma de fuerzas en el eje de las Y sería la suma de T1 por coseno de 75, T2 por coseno de 75,
menos el peso. Tenemos aquí la ecuación. Recordemos que también T1 es igual a T2. Entonces, suma de fuerzas en I son las dos que tenemos hacia arriba, menos el peso. Como el cuerpo está en reposo, el resultado es 0. Pasamos el peso hacia la derecha. De estos dos términos sacamos factor común coseno de 75, quedándonos adentro T1 y T2, adentro del paréntesis. Como T1 y T2 son iguales, podemos escribir en lugar de T1 más T2, T1 más T1, ya que T2 y T1 tienen el mismo valor. T1 más T1, 2T1. Pasamos estos dos factores que estamos multiplicando, los pasamos dividiendo hacia la derecha. Sustituimos los valores de la masa y la gravedad. Realizamos el cálculo y obtenemos el valor de T1 y T2.